tutto come ti ho detto. Sono qui! Elia! Non mi interessa un fisico scolpito. Chiaro? Forma come seduttore. Una lista che si fa guidare dalla personal trainer. Questo mi mancava. La alfombra roja nunca cuenta el final. Bajo un mar de flashes, Verónica Echegui parecía invencible. Una presencia magnética, el tipo de mirada que te obliga a seguirla con la cámara. Pero el 24 de agosto de 2025, en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, el silencio reemplazó los aplausos. Tenía 42 años. España amaneció con titulares que sonaban a imposible, y aún así eran ciertos. ¿Cómo se apaga tan pronto una luz así, cuando su brillo parecía apenas empezar a madurar? Durante años, Verónica convirtió cada papel en un territorio propio. Irrumpió con fuerza en 2006 con Yo soy la Juani, sumó nominaciones al Goya y en 2020 conquistó uno por Tótem Loba, su corto como directora y productora. Detrás de esa racha creativa había una disciplina feroz y una reserva íntima. Su enfermedad, guardada con discreción casi religiosa, conocida solo por quienes la amaban de verdad. Afuera, el mundo celebraba sus personajes. Adentro, ella peleaba en silencio. Cuando la noticia estalló, colegas, cineastas y autoridades se volcaron en homenajes que parecían intentar lo imposible: abarcar a la mujer, al artista y al mito incipiente. Pero ninguna elegía resuelve la pregunta que duele. Si el cine es memoria, ¿basta para retenerla? Esta es la historia de una actriz que parecía tenerlo todo y que, contra el guión de la fama, eligió guardar su batalla lejos del foco. Hoy abrimos esa puerta entre la luz y la sombra, no para invadirla, sino para entender qué nos deja su paso breve y fulgurante. Nació el 16 de junio de 1982, en Madrid, en el barrio de Lavapiés, un lugar donde las calles estrechas y las fachadas gastadas guardaban historias de migrantes, comerciantes y artistas callejeros. Verónica Echegui creció entre ese bullicio, en una familia que, sin pertenecer a la élite cultural, siempre valoró la curiosidad y la expresión creativa. Su madre trabajaba como educadora infantil, su padre como funcionario. En casa nunca sobraba el dinero, pero sí el empeño de ofrecer a sus hijos un entorno estable, aunque sencillo. Aquella infancia madrileña, entre patios interiores y juegos improvisados, le marcó para siempre. La sensación de estar rodeada de vida, pero al mismo tiempo sentir cierta distancia, como si algo en su interior buscara un escenario más grande. Desde pequeña mostró un temperamento inquieto. Mientras otras niñas jugaban a las muñecas, ella pasaba horas inventando personajes y representando diálogos frente al espejo. Hubo un detalle revelador. Con apenas 8 años, organizaba pequeñas obras de teatro en el colegio y se empeñaba en dirigir a sus compañeros, exigiendo ensayos y corrigiendo entonaciones. Esa pulsión de contar historias ya germinaba, aunque en aquel entonces pocos lo tomaban en serio. Su entorno más cercano la describía como sensible, intuitiva y con una imaginación desbordante, pero también como alguien marcada por la timidez. La contradicción entre su carácter reservado y su necesidad de expresarse en público fue un motor que la acompañó toda la vida. En la adolescencia vivió momentos de soledad. Madrid en los años 90 no era un lugar fácil para quien soñaba con el cine sin tener contactos en la industria. Echegui sentía que su deseo de ser actriz no encajaba con las expectativas pragmáticas de muchos a su alrededor. Hubo tardes en las que, sentada en su habitación, escuchaba música mientras anotaba frases en un cuaderno, convencida de que algún día esas palabras se transformarían en diálogos. Esa etapa de búsqueda personal la dotó de una sensibilidad especial. Aprendió a observar el dolor ajeno, a identificar silencios y gestos, y a guardarlos como materiales para un futuro que todavía no llegaba. El primer golpe emocional de su vida llegó con la separación de sus padres, un acontecimiento que le dejó un sentimiento de fractura en la adolescencia.
Aunque intentó disimularlo, la herida la acompañó y se convirtió en un eco constante en sus interpretaciones. En entrevistas posteriores reconocería que muchas de sus actuaciones estaban atravesadas por esa necesidad de entender la pérdida y el desarraigo. Su dolor íntimo se transformó en un combustible artístico. La escuela tampoco fue un refugio sencillo. Aunque era buena estudiante, los profesores no siempre comprendían su inquietud. Hubo quienes la tacharon de soñadora y le aconsejaron buscar una carrera más estable. Sin embargo, ella encontraba alivio en los talleres de interpretación amateur, donde finalmente podía canalizar su energía. Aquellos pequeños escenarios de barrio fueron su primera trinchera, el espacio donde descubrió que la vulnerabilidad podía convertirse en fuerza escénica. La juventud de Verónica Echegui fue, en definitiva, un tejido de carencias y descubrimientos. No creció entre lujos ni privilegios, pero sí en un entorno donde la resiliencia era parte del día a día. Sus primeros dolores, la distancia familiar, la timidez, la sensación de no encajar, se convirtieron en los cimientos de su autenticidad como actriz. Mientras muchas aspirantes buscaban brillar por la perfección, ella aprendió a brillar mostrando las grietas. Así se gestó el carácter de Verónica Echegui, una mezcla de fragilidad y determinación, de miedo y coraje, de alguien que desde la niñez supo que el arte sería la única forma de reconciliarse con el mundo y consigo misma. En los primeros años de su juventud, Verónica Echegui se debatía entre la incertidumbre de un futuro estable y el magnetismo de los escenarios. Tras concluir el bachillerato, tomó una decisión que muchos consideraron arriesgada: inscribirse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, RESAD, de Madrid. No fue fácil. Ingresar a esa institución exigía talento y disciplina, y ella tuvo que compaginar trabajos temporales para sostenerse mientras estudiaba. Fue en esas aulas donde comenzó a pulir la intuición que ya la había acompañado desde niña, aprendiendo a controlar la voz, a entender la respiración, a dominar el cuerpo como herramienta expresiva. El gran quiebre de su carrera llegó en 2006, cuando a los 24 años protagonizó Yo soy la Juani, dirigida por Bigas Luna. Fue un casting que parecía improbable para alguien sin una trayectoria consolidada. Decenas de actrices jóvenes competían por el papel. Sin embargo, Verónica se presentó con una mezcla de nervio y autenticidad que desarmó al propio director. Bigas Luna quedó impresionado por su capacidad de transmitir vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo y decidió apostar por ella. Aquella película, centrada en una joven de barrio con sueños de grandeza, parecía escrita para Echegui. La Juani era un espejo de su propia vida, con sus ansias, su rebeldía y su búsqueda de identidad. El estreno fue un auténtico terremoto. La crítica la reconoció como la nueva Penélope Cruz, pero Verónica se cuidó de no aceptar el rol de simple sucesora. Con Yo soy la Juani, no solo conquistó al público, sino que también recibió su primera nominación al Goya como Mejor Actriz Revelación. Ese reconocimiento marcó el inicio de una década en la que su nombre aparecería repetidamente en las nominaciones más importantes del cine español. En 2010 fue nominada de nuevo al Goya como Mejor Actriz por La mujer sin piano, en 2012 por Katmandú, Un espejo en el cielo, y más adelante consolidaría su prestigio con títulos como La niebla y la doncella o series internacionales de Netflix, ampliando así su presencia fuera de España. Pero el camino no estuvo libre de obstáculos. En más de una ocasión, Verónica se encontró con rechazos que la hicieron dudar. Hubo audiciones que parecían perfectas para ella, y sin embargo los papeles fueron a parar a otras actrices más conocidas. Esos momentos fueron duros, pero fortalecieron su carácter.
En entrevistas, confesaba que cada no era una oportunidad para volver más preparada, más consciente de quién era ella como intérprete. La precariedad del oficio también la golpeó. Entre rodajes debía recurrir a trabajos ocasionales para mantenerse, recordándole que la fama era frágil y que la perseverancia era la única garantía de futuro. Su versatilidad fue otro de los factores decisivos. No se encasilló en un solo tipo de papel. Pasó de interpretar a mujeres vulnerables y marginales a personajes complejos en dramas psicológicos, y también supo desenvolverse en comedias románticas. Esa capacidad de transitar entre géneros le abrió puertas tanto en el cine independiente como en producciones de mayor presupuesto. Su elección de proyectos fue siempre arriesgada, guiada por el instinto más que por la conveniencia comercial, lo que la consolidó como una actriz de culto en el panorama español. Años después, en 2020, alcanzó un punto simbólico de madurez artística al ganar el Goya a Mejor Cortometraje de Ficción por Tótem Loba, no como actriz, sino como directora y productora. Ese logro confirmó que su talento no se limitaba a la interpretación, también sabía crear universos narrativos propios. Fue, de alguna manera, la culminación de un recorrido que comenzó en una habitación modesta de Larapiés, con una niña escribiendo frases en un cuaderno, y que ahora se expresaba en la pantalla grande con un lenguaje cinematográfico maduro. El ascenso de Verónica Echegui no fue producto de la casualidad, fue la consecuencia de una suma de heridas personales, disciplina académica, coraje en cada audición y una intuición artística que pocas veces se encuentran juntas en una sola persona. En menos de 2 décadas, pasó de ser una joven desconocida a convertirse en una de las actrices más respetadas de su generación, abriendo una puerta que parecía destinada a permanecer cerrada. El brillo de la fama tiene siempre un reverso oscuro, y para Verónica Echegui esa dualidad fue inevitable. Durante más de una década, su nombre resonó en festivales, entrevistas y alfombras rojas. Las cámaras la perseguían en San Sebastián, en Málaga, en los estrenos madrileños, y su imagen aparecía con frecuencia en revistas culturales que la presentaban como la heredera natural del nuevo cine español. Sin embargo, detrás de cada flash había una mujer que lidiaba con presiones invisibles. La primera carga fue la comparación constante. Ser llamada la nueva Penélope Cruz le abrió puertas, pero también le impuso un peso difícil de sobrellevar. Echegui buscaba ser reconocida por su singularidad, no como un reflejo de otra figura. Esa sombra mediática la empujó a elegir papeles cada vez más arriesgados, proyectos independientes que no siempre garantizaban éxito de taquilla, pero sí autenticidad artística. Esa necesidad de diferenciarse, aunque admirable, la expuso a críticas feroces cuando alguna película no alcanzaba las expectativas. En lo personal, la fama alteró sus vínculos íntimos. Verónica mantenía su vida privada con un hermetismo casi absoluto. Durante años se relacionó con el también actor Alex García, con quien compartió rodajes y silencios cómplices. Pero las exigencias de la carrera, los viajes y la exposición constante pusieron a prueba su estabilidad sentimental. Aunque nunca protagonizó escándalos mediáticos sonados, las especulaciones sobre su vida amorosa eran un recordatorio permanente de que el anonimato ya no existía. El desgaste emocional se intensificó con el tiempo. A mediados de la década de 2010, mientras sus colegas parecían multiplicar proyectos, ella comenzaba a espaciar sus apariciones. Hubo quien lo interpretó como una estrategia selectiva. Sin embargo, en su círculo más cercano, se sabía que Verónica enfrentaba episodios de cansancio físico y mental. La presión por mantenerse vigente en una industria voraz se mezclaba con un sentimiento de fragilidad.
Ella misma en entrevistas admitió que a veces dudaba de su lugar en el cine, como si el reconocimiento nunca fuera suficiente para callar la inseguridad interna. Fue también en esos años cuando el diagnóstico de cáncer irrumpió en su vida. No lo comunicó públicamente. Eligió librar esa batalla en silencio. Mientras tanto, seguía asistiendo a rodajes y festivales, ocultando tras su sonrisa y su profesionalismo un dolor que solo su familia y allegados conocían. En retrospectiva, muchas de sus interpretaciones de aquella etapa adquieren una resonancia especial. Personajes que transitaban la pérdida, la resistencia y la vulnerabilidad parecían espejos de su propia experiencia. Esa lucha secreta marcó un contraste devastador. Mientras en la pantalla aparecía fuerte, magnética y vital, en la intimidad libraba un combate físico que desgastaba su cuerpo. Las sesiones médicas, los tratamientos y el agotamiento convivían con ensayos, entrevistas y compromisos públicos. La tensión de mantener esa fachada, de no mostrar debilidad ante un medio implacable, fue el precio más alto que pagó por la fama. En lo artístico, sin embargo, nunca dejó de brillar. Su salto a plataformas internacionales como Netflix con la serie Tres Caminos 2021 demostró que aún tenía mucho que ofrecer. Pero esa visibilidad global llegó en un momento en que su energía ya estaba mermada. Lo que para el mundo era una expansión prometedora, para ella representaba un esfuerzo titánico, casi heroico. El fulgor externo y la sombra interna convivieron hasta el final de sus días. La actriz que para el público representaba determinación y carisma, era al mismo tiempo una mujer enfrentando una fragilidad radical. La paradoja resume con crudeza su trayectoria. Alcanzar la cima le exigió ocultar la batalla más dura de su vida. El 24 de agosto de 2025, la noticia recorrió España con la velocidad de un relámpago. Verónica Echegui había muerto a los 42 años en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hasta ese momento, la mayor parte del público desconocía que llevaba tiempo luchando contra un cáncer. Su decisión de mantener en privado la enfermedad sorprendió tanto como su partida, porque nunca dejó que el dolor interrumpiera su oficio. Había seguido trabajando, apareciendo en festivales, apoyando proyectos de cine independiente y manteniendo su presencia como si nada sucediera. El golpe final no fue solo su muerte, sino la revelación de una vida vivida en silencio, paralelo al foco mediático. En aquellos últimos meses, quienes la rodeaban percibían la fragilidad detrás de su sonrisa. Su pareja y su familia más cercana fueron testigos de la lucha diaria, los tratamientos, el agotamiento, la incertidumbre, pero también vieron cómo, incluso en medio del cansancio, Verónica se aferraba a los guiones, a las conversaciones creativas, a ese impulso vital que había abarcado toda su carrera. En entrevistas que hoy adquieren un tono premonitorio, hablaba de la importancia de ser fiel a uno mismo, de encontrar sentido en cada proyecto y de no dejarse consumir por la ansiedad del éxito. La noticia de su muerte provocó una avalancha de reacciones. Actores y directores expresaron su conmoción. El presidente Pedro Sánchez publicó un mensaje en redes sociales reconociendo su talento y la huella que dejaba en el cine español. Amigos y compañeros de profesión compartieron anécdotas íntimas, la generosidad en un rodaje, la risa contagiosa entre toma y toma, la entrega absoluta al arte. Los periódicos dedicaron portadas a su recuerdo y las redes sociales se llenaron de mensajes de fans que, más allá de su filmografía, la recordaban como alguien que irradiaba cercanía y autenticidad. El velorio, celebrado en Madrid, reunió a familiares, amigos y colegas. El ambiente era de incredulidad. Muchos aún no asimilaban cómo una actriz en plena madurez creativa podía desaparecer de manera tan abrupta. Los aplausos que solían acompañar sus estrenos se transformaron en silencios cargados de lágrimas. Cada corona de flores, cada gesto de despedida, parecía intentar detener lo irreversible.
En el aire flotaba la sensación de que algo quedó incompleto, como si el relato de Verónica se hubiera cortado en un clímax, dejando escenas por filmar y personajes por encarnar. El golpe final, más allá de la muerte, fue la conciencia colectiva de que Verónica eligió vivir su batalla sin convertirla en espectáculo. En un mundo donde todo se expone, ella optó por la discreción, por proteger su intimidad hasta el último día. Ese gesto, lejos de restar, engrandece su figura. La actriz que se entregaba por completo en cada papel también supo reservarse un espacio propio, inaccesible al público. Y así, la mañana del 24 de agosto quedó marcada no solo por la pérdida de una intérprete brillante, sino por el eco de una vida breve, intensa y profundamente humana. El golpe final fue duro y definitivo, pero también revelador. Recordó a todos que detrás del mito había una mujer que, incluso en la fragilidad, decidió escribir su propio guión. La muerte de Verónica Echegui dejó un vacío imposible de llenar, pero también un legado que trasciende su ausencia física. En apenas 2 décadas de carrera, se convirtió en una de las intérpretes más respetadas del cine español. No tanto por acumular títulos comerciales, sino por la profundidad y honestidad que imprimió en cada papel. Desde Yo soy la Juani hasta Katmandú, un espejo en el cielo, pasando por su multipremiado cortometraje Tótem Loba. Su obra revela una coherencia, la búsqueda constante de la verdad en la ficción. Nunca aceptó personajes por conveniencia, los escogía por resonancia, por la posibilidad de explorar lo humano en toda su complejidad. Su legado artístico se mide también en la valentía de abrir caminos a una generación de actrices que hoy encuentran en ella un referente. Verónica demostró que no era necesario encasillarse en los cánones de la industria para alcanzar reconocimiento. Su carrera es prueba de que la autenticidad puede ser más poderosa que la fama pasajera. Esa actitud desafiante inspiró a jóvenes intérpretes que la vieron como una pionera. Alguien que, sin traicionar su esencia, logró llegar a festivales internacionales y a plataformas globales. Más allá de la pantalla, su influencia radica en la ética de trabajo que transmitía. Compañeros de rodaje recuerdan cómo se preparaba con disciplina casi obsesiva, cómo respetaba cada detalle técnico, cómo trataba con cercanía a los equipos, sin importar jerarquías. Para muchos, esa generosidad fue tan impactante como sus actuaciones. Ese es otro aspecto de su herencia, la idea de que el cine no es solo talento individual, sino construcción colectiva. El reconocimiento institucional también forma parte de su legado. 4 nominaciones a los premios Goya como actriz y finalmente un Goya como directora en el 2022 consolidaron su nombre en la historia del cine español. Su cortometraje, Tótem Loba, no solo le dio un premio, sino que evidenció su capacidad de narrar desde el otro lado de la cámara, abriendo la posibilidad de que, de haber vivido más, habría desarrollado una carrera prometedora como cineasta. En lo humano, su decisión de vivir su enfermedad en silencio y con dignidad es otra lección que queda. En tiempos donde la intimidad parece inexistente, Verónica defendió el derecho a preservar lo más personal, recordando que la vulnerabilidad no siempre tiene que convertirse en espectáculo. Esa postura reforzó la admiración hacia ella tras su muerte. No solo era una gran actriz, sino una mujer que supo mantener el control sobre su propia narrativa hasta el final. Hoy, al evocar su nombre, lo que persiste no es la tristeza de la pérdida, sino la fuerza de su obra. Sus películas se siguen proyectando, sus entrevistas circulan como testimonio de su lucidez, y su recuerdo late en cada espectador que alguna vez se vio reflejado en sus personajes. El cine, como ella sabía, es memoria, y mientras exista una sala, una pantalla o un espectador dispuesto a dejarse conmover, Verónica Echegui seguirá viva en la cultura. El legado de Verónica es, en última instancia, un recordatorio de lo efímero y lo eterno. Efímero, porque su vida se apagó demasiado pronto. Eterno,
porque lo que entregó en tan poco tiempo basta para permanecer. No se trata solo de aplaudir a la actriz, sino de comprender a la mujer que eligió siempre la autenticidad, aunque el precio fuera alto. Su historia no cierra con su muerte, sino que se proyecta hacia el futuro, como un eco que invita a valorar la honestidad, la pasión y la humanidad en el arte y en la vida.